Buenos días, mis queridas familias. Gracias por conectarse y ser parte de Aprendo en Casa. Te damos la bienvenida a una nueva semana de Leemos Juntos, un espacio creado para todas las familias donde podremos disfrutar, imaginar, soñar y seguir nuestro camino como lectores y lectoras. Y esta semana 15 presentamos la experiencia de lectura titulada Remedios para el cuerpo y el alma. En esta experiencia de lectura te invitamos a conocer con tu niña o niño dos historias que los harán pensar e imaginar en torno al tema de la salud. La primera es la narración en video del cuento Esa niña tiene miedo, escrito y narrado por Isabel Menéndez. Y la segunda, el cuento Selva, Selvita, Curanderita, que ha sido recopilado y adaptado por Cucha del Águila e ilustrado por Renber Yaguarcani y publicado por el Ministerio de Educación. Recuerda que puedes encontrar ambas historias en la sección Recursos de nuestra plataforma. Además, les invito a observar y dialogar en familia sobre esta imagen de la parte inferior. Esta imagen, a ver, ¿qué nos propone, mis queridos niños? Y vamos a leer la pregunta. ¿Cuál será el mejor remedio para el cuerpo y el alma? ¿Qué dicen, mis queridas familias? ¿Listas y listos para empezar esta nueva experiencia de lectura? Comencemos. A ver, mis queridos niños, aquí proponemos una posible ruta para vivir esta experiencia de lectura y vamos a iniciar con observar y leer los cuentos de Esa niña tiene miedo y Selva, Selvita, Curanderita, y seguimos el recorrido para llegar a profundizar en la lectura a través de diversas preguntas. Luego desarrollamos nuestras anotaciones en nuestro diario de lectura, para luego seguir el camino hasta llegar al compartir en familia. Pequeños, grandes miedos tenemos el día de hoy. Además, vamos a averiguar más acerca de las plantas medicinales y finalmente logramos aprender más acerca del lenguaje. Entonces, ¿estamos listos, niños? Ahora nos vamos a ubicar en el momento antes de leer el cuento u observar el video. Y para eso vamos a seguir las siguientes indicaciones. Ubiquen su lugar preferido. Elijan la historia que conocerán primero. De repente primero van a leer Selva, Selvita, Curanderita, o de repente primero Esa niña tiene miedo. Observen las imágenes que acompañan a las palabras. Entonces, niños, ya estamos en el antes de la lectura. Niños, ahora vamos a revisar el durante la lectura del cuento o al observar y escuchar el video. A ver, ¿qué iremos a hacer en este momento? Vamos a conversar sobre lo que leen o escuchan y nos vamos a ir imaginando qué va sucediendo en la narración o lectura de los cuentos. Además, vamos a relacionar las imágenes con las palabras. También es importante recordar que las niñas y los niños de primero y segundo grado necesitan el apoyo y acompañamiento de un adulto para disfrutar las experiencias de lectura. Además, leemos no solo relatos escritos, sino también imágenes como el paisaje de nuestra comunidad, la ciudad que recorremos, una pintura, una fotografía, una melodía, al actuar de una persona o un colectivo, una obra teatral. Se lee toda manifestación humana, niños. Ahora vamos a realizar la lectura visual. ¿Y en qué consiste la lectura visual?
Consiste en conversar sobre las ilustraciones del cuento Selva, Selvita, Curanderita, es decir, sobre las imágenes, a partir de las siguientes preguntas. ¿Qué observas en la imagen? A ver, niños, ¿qué observan en esta imagen? ¿Qué elementos llaman más tu atención? ¿Por qué? De repente te llama más la atención los árboles, de repente las personas. ¿Qué será, mis queridos niños? Entonces vamos a realizar la lectura visual de las imágenes del texto Selva, Selvita, Curanderita. Ahora les presento algunas ideas para profundizar durante nuestra lectura. Y tenemos primero, esa niña tiene miedo, que es una narración en video. Y aquí vamos a formular las siguientes preguntas. ¿Qué te llamó la atención de ese cuento? Todas las personas sienten miedos y temores. Según el cuento, ¿cómo logró vencer sus miedos la niña? De acuerdo a la historia, ¿qué nos ayuda a superar nuestros miedos y por qué? Y luego tenemos las preguntas de Selva, Selvita, Curanderita. Y son: ¿qué es lo que más te gustó de esta historia? ¿Qué te llamó la atención de las ilustraciones, es decir, de las imágenes, niños? ¿Conoces alguna de las plantas curativas mencionadas en el cuento? ¿Alguien de tu familia las conoce? ¿Y cómo las utiliza? A ver, niños, cuéntenme, por favor. Según el cuento, ¿qué males curan las plantas de la selva? En tu localidad, ¿qué plantas utilizan para curar esos males u otros más? Entonces, niños, vamos a ir desarrollando estas preguntas en su diario de lectura. Y finalmente tenemos una pregunta común. Si nos curamos del miedo, como en esa niña tiene miedo, y de los males como en Selva, Selvita, Curanderita, ¿cómo nos sentiríamos? A ver, niños, ¿cómo creen que nos sentiríamos? De repente felices, ¿no? ¿Y por qué? Papito, mamita, llegó el momento de presentar las actividades para el diario de lectura. Y aquí vas a motivar a tu niña o niño a que realice la siguiente actividad. A ver, vamos a ver en qué consiste. Van a dibujar las plantas mencionadas en el cuento Selva, Selvita, Curanderita. Es fácil, ¿verdad, mis queridos niños? Muy bien, sé que harán un gran trabajo. Y llegó el momento de compartir en familia. ¿Y qué vamos a hacer? A ver, observemos. Van a conversar y planificar cómo será la cajita de guardar los miedos. Decidan los materiales con los que elaborarán la cajita. También pueden utilizar como cajita un frasco de plástico, una caja reciclable u otro objeto que encuentren disponible en casa. Y le vamos a colocar como la cajita que tenemos aquí. Le vamos a colocar su título, Guarda aquí tus miedos, o ustedes pueden buscarle un título creativo. Luego dialoguen sobre los miedos que sienten. Comenta a tu niña o niño que los adultos también sienten temores y luego cuéntales sobre algunos. Y finalmente, anoten los miedos que sienten en tarjetas pequeñas o post-its y deposítenlas en la cajita. La idea es guardarlas para que los miedos vayan desapareciendo cuando el amor de familia disminuya su poder en nosotros. Niños, ahora los invito a escuchar atentamente los cuentos Esa niña tiene miedo y Selva, Selvita, Curanderita. Hola, mi nombre es Isabel y esto es Te cuento un cuento. El cuento que he elegido hoy día para contarles se llama Esa niña tiene miedo. Está escrito por mí, por Isabel Menéndez, y las ilustraciones son de Eunice Espinosa. Es de la colección Cuenta conmigo de la editorial SM. Espero que les guste. Pero antes, ¿ustedes le tienen miedo a algo? ¿No? ¿Sí?
Uy, yo tengo un montón de miedos. Le tengo miedo a las cucarachas, a las ratas, a las abejas, a los aviones, a un montón de cosas. Bueno, ahora que saben un poquito de mis miedos, hablemos de los miedos de la niña. ¿Están listos? ¿Sí? Pónganse cómodos que aquí comienzo. Esa niña tiene miedo. Había una vez una niña. Esa niña tenía miedo, mucho miedo. Le tenía miedo a todo. Le tenía miedo a la oscuridad porque ella decía que en la oscuridad vivían los monstruos, los cocodrilos furiosos y los magos sin dientes. Le tenía miedo a las polillas y a los toritos porque aparecían de la nada enredándose en su pelo haciéndola gritar. Le tenía miedo a la gente porque cuando la saludaban le aplastaban los cachetes, la apachurraban con abrazos que no pedía y además la despeinaban. Le tenía miedo a los gritos fuertes porque cuando la gente grande grita se convierte en monstruos, en cocodrilos furiosos y en magos sin dientes. Le tenía miedo a quedarse sola cuando mamá y papá salían porque pensaba que ya no iban a regresar. Le tenía miedo a los perros grandes porque cuando ladraban pensaba que la iban a atacar. Esa niña no le contaba a nadie sobre sus miedos y los guardaba en el bolsillo derecho de su overol. Y cuando estaba muy asustada, iba corriendo a abrazar a su mamá. Pero un día, la niña guardó tantos, pero tantos miedos que su bolsillo se rompió. Y los miedos comenzaron a salir volando y se le metieron por los ojos, por las orejas, por la nariz, por la boca, hasta que le llegaron al corazón. Entonces la niña comenzó a alejarse de todos y de todo, hasta de su mamá. Un día, tanto miedo tuvo la niña que temblando le fue a preguntar: «Mamá, ¿tú le tienes miedo a algo?». Entonces la mamá se quedó sorprendida mirándola sin saber qué responder. No le quería decir que tenía miedos, muchos miedos, porque las mamás no pueden tenerlos. No le quería decir que le tenía miedo a la oscuridad, porque ella pensaba que en la oscuridad vivían los monstruos, los cocodrilos furiosos y los payasos sin dientes. No le quería decir que le tenía miedo a las abejas y a las cucarachas, porque las abejas pican y las cucarachas son asquerosas, guácala. No le quería decir que le tenía miedo a los aviones, porque cuando a veces se subía en ellos y se movían, sentía que la panza se le iba a salir por la boca. Y tampoco le quería decir que le tenía miedo a los micros y a los buses y a los camiones cuando manejaba su auto por la ciudad. La mamá entonces se quedó pensando un largo rato hasta que decidió decir la verdad. Yo le tengo miedo a la oscuridad, a las abejas, a las cucarachas, a los aviones, a los camiones y a los buses. Pero a lo que más le tengo miedo es a que cuando tú crezcas no me vuelvas a abrazar. Entonces la niña fue corriendo a abrazar a su mamá y con la fuerza de ese abrazo todos los miedos comenzaron a salir de sus corazones y los metieron en una cajita especial. A veces, cuando los miedos escapaban de la cajita, los agarraban de las patas, abrían la cajita y los volvían a guardar. Con el tiempo, algunos miedos fueron perdiendo importancia, otros volvían y otros aparecían sin consultar. Pero eso sí, de lo que nunca más tuvo miedo la niña fue de contarle siempre todo a su mamá. Lo lindo de este libro es que en la última página tiene una actividad. Hay una cajita para que tú la puedas recortar, armarla y allí guardar tus miedos, dibujados, escritos o representados por algún frijolito o alguna piedrita. Así que ya sabes, esa niña tiene miedo, de Isabel Menéndez. Las ilustraciones son de Eunice Espinosa y es de la colección Cuenta conmigo del editorial SM. Aquí abajo puedes encontrar la dirección donde puedes encontrar este libro y comprarlo y tenerlo en tu biblioteca. Espero que te haya gustado mucho el cuento. Si te gustó, le das like y no te olvides de suscribirte a mi canal.
Nos vemos otro día. ¡Chao! Selva, Selvita, Curanderita. Cuento número 29. Textos, Cucha del Águila Hidalgo. Ilustraciones, Renber Yaguarcani. Compromiso. Este cuento ha sido escrito y dibujado con cariño, especialmente para los niños y niñas de segundo grado A. Esperamos que lo disfruten y aprendan mucho con él. Selva, Selvita, Curanderita. Selva, Selvita, Curanderita, me duele el vientre. ¿Qué puedo hacer? Hazte niñito con orégano, hierba Luisa, un matecito. Selva, Selvita, Curanderita, por muchas lluvias y mucho frío, me he resfriado y tengo tos. ¿Qué puedo hacer? Toma un poco de jarabe de güito preparado por tu mamita. Selva, Selvita, tengo bichitos en mi barriguita. ¿Qué puedo hacer? Toma, niñita, un poco de leche del árbol de ojé. Selva, Selvita, a mi papacito le duele el brazo y también la espalda. ¿Qué puede hacer? Frota, niñito, con un poco de aceite de copaiba a tu papacito trabajador. Selva, Selvita, Curanderita, y a mi hermanita que se ha cortado con el machete, ¿cómo sanarla? Sangre de drago o de grado puedes aplicarle en su herida para curarla. Y para protegerme y la buena suerte, Selva, Selvita, Curanderita, ¿qué tomaré? Tomar un buen baño con mucura es lo mejor. Gracias, Selva, Selvita, Curanderita. ¡Qué suerte tengo! Porque tus plantas alimentan, protegen y también curan. Y el gallo cantó y este cuento se terminó. Niños, esperando que hayan disfrutado este mágico momento de lectura, yo me despido de ustedes deseándoles que tengan un lindo fin de semana. ¡Los quiero!